Hola con todos, mi nombre es Nicole Castillo, soy estudiante de Medicina del cuarto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad les traigo un video sobre enfermedades por anaerobios, específicamente por bacteroides y también por bacilos. Estos son los objetivos del video. En primer lugar, reconocer las principales características microbiológicas de bacillus y de bacteroides, describir las manifestaciones clínicas más relevantes, conocer los principales exámenes de laboratorio que nos llevan al diagnóstico. Este es el esquema que voy a seguir: generalidades, epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento y prevención. Entonces vamos a empezar por bacillus y en este caso la especie Bacillus anthracis. Aquí he puesto una imagen de una vaca para que recuerden de que esta bacteria está asociada a animales del ganado. Vamos a empezar por generalidades. Bacillus anthracis pertenece a la familia Bacilliaceae del género Bacillus. Si hacemos un recorrido a partir de los bacilos que son gram positivos, es decir, aquellos bacilos que se tiñen de morado en una tinción gram, podemos dividir en dos grupos: las formadores de esporas y las que no forman esporas. Dentro de las formadores de esporas tenemos a un subgrupo que son las aerobias y dentro de ellas a las que son mótiles y a las que no son mótiles. Justamente a las que no son mótiles pertenece Bacillus anthracis. Otras características, aparte de mencionar que es un gram positivo, es decir, que se tiñe morado en una tinción gram, como podemos ver en estas imágenes, tienen una forma de bacilo y un bacilo con extremos planos o cóncavos, lo cual hace que tenga una forma de tallo de bambú. También es productora de esporas y justamente acá podemos ver cómo se encuentra la espora dentro, es decir, una endospora. Esas esporas son ovales y normalmente se encuentran en la zona central, pero también pueden estar a un extremo. Tienen cápsula y tienen la característica de que esta cápsula es polipeptídica, específicamente conformada por ácido polideglutámico y no es polisacárida como las demás bacterias que tienen cápsula. Tiene un tamaño bastante grande, de 1 a 1.5 por 4 a 8 micrómetros. Además, habíamos mencionado que no son mótiles. Y la disposición, es decir, cómo se agrupan cuando se ven al microscopio, pueden estar de tres formas: o aisladas, también pueden estar en parejas, o pueden estar formando cadenas muy largas. El medio, es decir, cómo debe estar el ambiente para que pueda sobrevivir, es aerobio, evidentemente, pero también es facultativo. Esto quiere decir que puede sobrevivir tanto en presencia o ausencia de oxígeno. Por eso es que está presente también dentro de este video, que es enfermedades por anaerobios. Vamos a seguir con la epidemiología. La entidad del Bacillus anthracis se denomina carbunco o anthrax. Y justamente esta enfermedad es endémica en regiones ganaderas del Medio Oriente, de África y de Latinoamérica. Como podemos ver acá, estas regiones son las que se encuentran entre color rosado y rojo, que indican mayor endemicidad. Es muy raro encontrar casos de carbunco o anthrax en Estados Unidos, Canadá y Europa, en general en toda Europa, porque la respuesta ante una notificación es muy rápida y el control también es bastante eficiente. Los brotes que se han asociado más en los últimos tiempos son brotes que pertenecen a Asia y a África. Y asimismo, el Bacillus anthracis pertenece como una amenaza, debido a que puede constituir un bioterrorismo y usarse como para guerras biológicas. ¿Esto por qué? Porque tiene una forma de vía entrada que es por inhalación, el cual puede hacer que se disemine bastante rápido. Casos han ocurrido, como por ejemplo en 1978, cuando un centro microbiológico de la militancia soviética liberó esporas y bastantes personas, aproximadamente más de 70, se infectaron. También en el 2001, cuando se repartieron cartas que contenían esporas a la posta de correo de Estados Unidos, en el cual más de 20 personas se infectaron y 5 de ellas murieron. ¿Quiénes son las personas en riesgo? Las personas en riesgo son evidentemente las que están más en contacto con el ganado, y estas son los veterinarios, los ganaderos, los productores y procesadores de ganado y también de los productos derivados, como por ejemplo los que procesan cuero, lana, el pelaje de otros animales, etc. También los viajeros que acuden a zonas ganaderas y no saben que esas zonas son endémicas y pueden estar más en contacto directo o incluso consumir carne derivada de este ganado, también son una población en riesgo. Y por último, trabajadores de salud y de laboratorio.
Entonces, este es el ciclo de infección del Bacillus anthracis. Primero, recalcar que el carbunco anthrax tiene ese nombre debido a que se referencia al carbón o carbúnculo, que se ve justamente en una herida necrótica característica. O sea, es una herida de color negro que se ve en el carbunco cutáneo. Esta es una infección propia y afecta principalmente a los animales herbívoros, que pueden ser animales del ganado como la vaca, las cabras y las ovejas, pero también a otros animales herbívoros que son salvajes, como los antílopes y los ciervos. A partir de esos animales, el humano es capaz de infectarse y por eso es que se denomina una infección zoonótica. Los humanos que se infectan justamente es por exposición a esos animales y a sus productos derivados. Entonces aquí tenemos el ciclo de infección del Bacillus anthracis. Vamos a empezar por el animal, en este caso una vaca del ganado, evidentemente, el cual tiene dentro de su cuerpo esporas. Estas esporas pueden sobrevivir más de 100 días aproximadamente y esas esporas se van a activar y convertirse a forma vegetativa en el cuerpo, el cual la forma vegetativa es justamente la causante de toda la sintomatología y en el ganado simplemente recurre a la muerte en unas horas. Una vez que el ganado ha muerto, en este caso la vaca fallece, normalmente libera hemorragias, libera sangrado, a partir de 3 formas, de la nariz, de la boca o del ano. Esta sangre tiene bastantes formas vegetativas de la bacteria, las cuales por exposición al ambiente, que es exposición a oxígeno, pueden convertirse en una forma resistente que son las esporas. Estas esporas luego pueden ser otra vez ingeridas por el mismo ganado a través del pastoreo, a través de comer el pasto del suelo, etc. Y también puede ser ingerido por el humano. Bueno, puede ingresar por 3 formas, a través de inhalatoria, gastrointestinal por ingestión y también cutánea. También se ha asociado la importancia de los mosquitos porque pueden propagar la enfermedad entre los animales y el humano. Entonces, ¿cómo se infecta el humano? El humano tiene que estar en contacto en sí con las esporas que pueden estar uno en el suelo o en sí en el ambiente en donde ha muerto este animal y ha liberado las esporas mediante toda la sangre. También puede ser por sus productos derivados, como por ejemplo la carne, en ese caso carne mal cocida, o también puede ser por el cuero, cuando en verdad no lleva una desinfección, simplemente se le deja al sol, o también puede ser por el pelaje de las cabras y las ovejas. A partir de las esporas que se encuentran en cualquiera de estas formas, puede entrar el humano mediante 3 vías, por inoculación, por ingestión y por inhalación. Entonces, por inoculación tiene que haber un raspado, un corte, una exposición previa de la piel para que puedan ingresar las esporas. Y esto puede ser porque la persona justamente puede tocar los productos derivados, como por ejemplo el cuero, y justamente ingresan las esporas por esta exposición. Por ingestión tiene que ver cuando la persona ingiere alimentos derivados que están, por ejemplo, mal cocidos, en este caso puede ser la carne mal cocida, o también por agua contaminada de esporas. Y por último, puede ser también por inhalación. Esto quiere decir que la persona respira las esporas. Y antes, ahora ya no es muy común, pero antes los que eran cargadores de lana justamente tenían esta forma de infección por inhalación, porque ellos estaban más en contacto con la lana que tenía esporas. Entonces antes se denominaba a ese carbunco de enfermedad de cargadores de lana. Asimismo, esta forma de infección es aprovechada para poder utilizarlo como una arma biológica. Tenemos que tener en cuenta que si bien esta forma de infección es por inhalación, en verdad no es contagioso entre humanos. Eso quiere decir que una persona que escupe o que libera gotas en verdad no puede contagiar a otro debido a que la bacteria, el bacilo, no se multiplica en el árbol bronquialveolar, sino que más bien en los ganglios. Entonces no hay forma de que pueda contagiar a otros. Ahora vamos con la patogénesis. Cuando hablamos de patogénesis tenemos que ver los factores de virulencia. Entonces el primer factor de virulencia del Bacillus anthracis son sus toxinas. El Bacillus anthracis tiene, aparte de una secuencia genética cromosómica, también tiene plásmidos, que son justamente ADN extracromosómico. En este caso, el PX01 es el plásmido que se encarga de expresar 3 proteínas tóxicas importantes: el antígeno protector, el factor del edema y el factor letal. Este plásmido PX01 es estimulado por un factor de transcripción que es ATXA, que justamente responde a niveles elevados de CO2 y de bicarbonato que normalmente se dan en el cuerpo humano o en animal. De por sí,
estas proteínas no son virulentas, no tienen patogenicidad. Tiene que haber una combinación de estas para que pueda ser un factor virulento. Entonces, combinación de estas forman las exotoxinas, que justamente son dos. Toxina del edema, que está conformada por el antígeno protector y el factor del edema, y la toxina letal, que está conformada por el antígeno protector y el factor letal. Hay que resaltar que son exotoxinas, eso quiere decir que se tienen que expresar y liberar, secretar de la bacteria, a diferencia de las endotoxinas, que son componentes que se encuentran en su pared celular y simplemente las liberan. En este caso tienen que hacer todo el proceso de expresión y secreción. Ese es el modo de acción de las toxinas. Tenemos aquí al antígeno protector, el cual se une a receptores en los macrófagos, sobre todo en las células humanas, en los macrófagos, que son de dos tipos. Los receptores pueden ser ATRX1 o ATRX2. Entonces, una vez que se une el antígeno protector a estos receptores, va a haber una proteasa que la va a clivar, lo que va a permitir que luego se pueda unir a más antígenos protectores y formar un heptámero. Este heptámero puede recibir tres componentes. Puede recibir o tres factores del edema o tres factores letales, o una combinación de estos dos, pero el resultado tiene que ser tres. Entonces, una vez que se forma todo este conjunto, puede ser endocitado, y dentro, en el citosol o citoplasma, como podemos ver, ya está o el factor del edema o el factor letal unido al antígeno protector y ya puede actuar como toxina. Entonces, si se trata del factor del edema, lo que va a hacer es un aumento de la cantidad de AMP cíclico intracitoplasmático. Y esto va a ocurrir justamente, es el responsable del edema característico que vamos a ver luego en el carbunco cutáneo. Además, también esta elevación de AMP cíclico lo que va a hacer es inhibir la fagocitosis. Luego, por el otro lado, tenemos al factor letal, que lo que hace es inactivar mediante clivaje a diferentes quinasas, en este caso las MAPK. Lo que va a hacer en última instancia, mediante todas estas acciones, es inducir a la muerte celular. El segundo factor de virulencia importante viene a ser la cápsula que tiene el bacilo. Es una cápsula, como dijimos, polipeptídica, no polisacárida. Y estos polipéptidos están siendo expresados a partir de otro plásmido. Es decir, que tiene otro plásmido, otra secuencia, otro ADN extracitoplasmático, aparte del PX01. Este caso es el plásmido PX02. Esta cápsula polipeptídica está formada por polideglutámico y es bastante notoria, como podemos ver acá, todo alrededor del bacilo. ¿Cuáles son aquellos factores que inducen este PX02? Evidentemente, igual que el anterior, ATXA. Las propiedades de la cápsula es, en primer lugar, que es antifagocitaria. Luego, pobremente antigénica, es decir, que no promueve la producción de muchos anticuerpos. Y también que existe solo un serotipo identificado. Entonces, no se pueden identificar cepas de Bacillus anthracis mediante la cápsula. Acá podemos ver que en esta imagen es una tinción de azul de metileno que se denomina reacción de McFadden, y justamente se ve la cápsula entre morado y azul, rodeando al bacilo central. También acá podemos ver otras técnicas más especializadas en donde también se ve la cápsula bien notoria. Hay que recordar que todo bacilo que no tiene cápsula simplemente no es virulento. Entonces, debe tener sí o sí cápsula para ser un factor de virulencia. Esta es la patogénesis resumida. Como hemos visto, pueden ser tres formas de ingreso, ¿no? Por inhalación, por ingestión y por inoculación. Entonces, si es por inhalación, evidentemente entra a los pulmones. Si es por ingestión, al intestino, o bueno, todo el tubo digestivo. Y por inoculación, a la piel. Cualquiera sea el lugar donde llegue, siempre va a haber macrófagos locales. Entonces las esporas, porque es la forma de infección, o sea, la forma en que adquiere el humano al bacilo es la forma de espora, van a ser ingeridos esas esporas por los macrófagos locales. Entonces los macrófagos, dentro de ellos la espora va a progresar a su forma vegetativa y va a haber una multiplicación de esa fase vegetativa, y asimismo se van a activar los plásmidos justamente por acción del ATXA. Así ya tenemos que los factores de virulencia pueden ser activados, pueden actuar. Entonces va a producir, en este caso, por ejemplo, las proteínas tóxicas que en última instancia van a formar las exotoxinas, y también los polipéptidos que en este caso van a formar la cápsula. Los macrófagos que ya tienen esta forma vegetativa van a llegar a los ganglios linfáticos regionales
y se van a multiplicar y van a diseminarse a través de también más linfáticos y también vía hematógena, los cuales va a provocar también una bacteriemia y toxemia, y por último también una obstrucción de linfáticos pulmonares. Entonces, esta diseminación linfática y hematógena tiene un gran riesgo de provocar meningitis hemorrágica, en este caso la obstrucción de linfáticos pulmonares, un edema pulmonar. En última instancia, esto puede provocar el shock y la muerte. Acá vemos también todo este proceso en una imagen. Vemos estas tres formas de entrada de las esporas, las cuales luego van a llegar al macrófago. Dentro de este macrófago se forma la fase vegetativa, en el cual dentro del macrófago va a llegar hacia el ganglio linfático regional, va a ocurrir una linfadenitis hemorrágica, que si esta linfadenitis hemorrágica ocurre a nivel bronquio pulmonar, puede provocar el edema pulmonar y por último la muerte. Si este caso también la linfadenitis hemorrágica puede provocar septicemia y toxemia, que en última instancia también la bacteriemia, septicemia, puede provocar shock y muerte. También esto tiene riesgo, como dije, de provocar meningitis de tipo hemorrágica. Entonces, la meningitis tipo hemorrágica también puede provocar la muerte. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Como dijimos, son tres formas de entrada al humano. Entonces, si es por inoculación, el carbunco, la manifestación clínica, se llama carbunco cutáneo. Si es por ingestión, carbunco digestivo, y si es por inhalación, simplemente carbunco por inhalación. No pulmonar, porque no ocurre la multiplicación a nivel pulmonar del parénquima, sino que más bien los ganglios. Entonces, mejor denominado carbunco por inhalación. Hay otra forma que se ha descrito últimamente, que es el carbunco por inyección. Justamente se ha descrito porque se ha visto casos de carbunco bastante raros, pero se ha visto en Europa debido a inyección endovenosa de heroína. Entonces vamos a empezar por carbunco cutáneo. Este tipo de carbunco es el que cuenta para el 95% de los casos de carbunco existentes. Es la forma más común de presentación. Lo que ocurre es toda una evolución cutánea de esta lesión. Vamos a ver que en primer lugar, cuando la persona recibe las esporas, ya sea porque hay una exposición de la piel por raspado o por un corte, etc., pasan aproximadamente 5 o 7 días, que es el tiempo de incubación, hasta que aparece esta pápula con eritema prurito. Una pápula porque es una lesión cutánea con elevación y sin contenido. Esta pápula progresa a una úlcera central con vesículas bastante notorias que están a su alrededor, y esto progresa a una escara necrótica, es decir, que tiene un centro negruzco con bordes definidos, que en este caso serían las vesículas, pero que han coalescido, es decir, que han bajado de tamaño, como podemos ver acá, y esta escara necrótica es lo característico del carbunco cutáneo, y lo que le da el nombre también. Entonces, esa manifestación cutánea se puede acompañar de otras manifestaciones sistémicas, como por ejemplo puede ser linfadenopatías dolorosas a nivel o cerca de donde ocurrió esta escara necrótica. También edema masivo, como podemos ver acá en esta imagen de la derecha, el señor tiene una escara necrótica preauricular aproximadamente, y toda la cara se ha edematizado, justamente por el factor del edema, ¿no? Y también puede haber otros síntomas sistémicos, incluso puede haber linfangitis, que es el recorrido de los linfáticos cercano a la escara. ¿Dónde ocurre mayormente esta escara necrótica? Ocurre en áreas expuestas en la cara, cuello, brazos y manos, porque es donde más la persona puede tener una exposición a la piel, evidentemente luego ingresar las esporas. La mortalidad asociada es del 20% aproximadamente. Aquí también podemos ver cómo es la evolución de esta manifestación cutánea. Vemos que primero es una pápula con eritema prurito, luego evoluciona a una úlcera central rodeada de vesículas, y por último una escara necrótica central que tiene las vesículas coalesciendo en todo su borde. Ahora vamos a pasar al carbunco digestivo. Esta es una forma en verdad muy rara, infrecuente de manifestación del carbunco. Lo que pasa sí, igual que en el carbunco cutáneo, una úlcera necrótica, en este caso va a ocurrir la úlcera a nivel del epitelio digestivo. Entonces, si ha ocurrido sobre todo a nivel orofaringio o tubo digestivo superior, entonces lo que va a manifestarse es en vómitos sanguinolentos. Si ocurre en el tubo digestivo inferior, a nivel gastrointestinal,
entonces lo que más se va a asociar es a disentería, es decir, diarreas con sangre. Esta forma gastrointestinal viene a ser la más común y el tiempo de incubación es de aproximadamente 1 a 6 días hasta que aparecen los síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Dependen de dónde ha ocurrido esta úlcera. Si es en el tubo digestivo alto, sobre todo en boca de esófago, puede haber aumento de linfadenopatías regionales, también edema local y, a diferencia del tubo digestivo bajo, se asocia más a la progresión a septicemia. Las úlceras en el tubo digestivo bajo, más que todo en ciego o ileón terminal, se acompaña de náuseas, vómitos y malestar general. La mortalidad asociada es aproximadamente del 20 a 60%, un intermedio entre el carbunco cutáneo y luego el carbunco por inhalación. Entonces, este carbunco por inhalación, que cuenta para el resto de casos el 5%, es la forma más letal, la forma más preocupante. Existe un tiempo de latencia desde que la persona inhala las esporas hasta más o menos 2 meses después la persona puede ser asintomática y luego cuando una vez ya ocurren los síntomas puede progresar en 1 o 3 días a la muerte. Entonces la mortalidad asociada es evidentemente del 100%. Es muy preocupante. En el 50% de los pacientes que tienen carbunco por inhalación tienen signos meningios. Los síntomas y signos que podemos observar es en primera fase que la persona tiene fiebre, mialgias, tos no productiva, que esto es importante, pero incluso puede también ser tos con sangre y malestar. En la segunda fase se caracteriza por edema, empeoramiento de esta fiebre, hemorragia pulmonar y adenopatía mediastínica, que en una radiografía de tórax podemos ver como hay un ensanchamiento del mediastino. Rara vez ocurre neumonía, en verdad no se ve mucho. El carbunco por inyección, como habíamos dicho, es otra forma también de carbunco que no se da con la escara necrótica típica a pesar de que es no una disrupción de la piel, sino porque se da una infección debajo de la piel o de los músculos que se puede ver como celulitis o un absceso. Puede diseminarse rápidamente debido a que se está inyectando directamente a vía endovenosa y aparte es de difícil diagnóstico porque no se asocia bastante el carbunco a esta forma de entrada. Luego tenemos que cualquiera de las 3, o si incluimos este carbunco por inyección, cualquiera de las 4 formas de carbunco que hemos visto anteriormente pueden derivar a una forma más complicada que viene a ser la meningitis. Y esta meningitis es de tipo hemorrágica. Podemos ver como en la imagen, un signo patológico de la meningitis por anthrax es justamente una hemorragia masiva que tiene una distribución especial, característica, que es justamente el lineamiento del cráneo. Y a ese se le llama Cardinal's Cap porque tiene como que el aspecto de un gorro. Vamos a ver ahora el diagnóstico. Primero tenemos que tener las muestras, entonces las muestras varían evidentemente dependiendo dónde ocurre el carbunco, si es cutáneo, digestivo por inhalación o si ya ha progresado a meningitis. Si es carbunco cutáneo podemos obtener muestras de un hisopado. En este caso puede ser un hisopado del fluido de las vesículas que están en la segunda fase de la evolución del carbunco cutáneo. También puede ser un hisopado de la base de la úlcera o del borde de la escara. También se pueden tomar biopsias y es importante tomar tanto la piel afectada como la piel adyacente que está bien. También se puede sacar muestra de sangre y de plasma. En el caso del carbunco digestivo sería importante sacar muestras de heces, pero si la persona no puede defecar, entonces se podría hacer un hisopado rectal. También muestras de sangre y luego de líquido peritoneal, si es que hay ascitis. En el carbunco por inhalación se puede obtener muestras de esputo, en este caso solo si la persona está teniendo una tos productiva, si no, no convendría. También de sangre, líquido pleural, también líquido cefalorraquídeo, si es que la persona ya tiene los signos meningios, como vimos en el 50% aproximadamente de los casos los tienen. También muestras de plasma y biopsia. En caso de meningitis, no hay duda, líquido cefalorraquídeo y también sangre. En un primer momento hay que hacer una identificación preliminar del bacilo y esto se hace mediante la vista del bacilo al microscopio, viendo su morfología o también describiendo de forma macroscópica las colonias en cultivo. Entonces, en tinción Gram lo vemos en microscopio y tenemos que pueden ser de 2 formas, ¿no? Si tenemos tinción Gram de las muestras clínicas, como son muestras del cuerpo, evidentemente no se encuentran las formas
de esporas, sino la forma vegetativa. Entonces vemos que en una tinción Gram no se van a ver las endosporas. En cambio, si hacemos una tinción Gram del cultivo, sí se van a ver las endosporas dentro del bacilo y se van a ver como formas ovales mucho más claras. Estas vienen a ser las endosporas. Evidentemente los bacilos que se ven son gram negativos, o sea, morados, son delgados y grandes y pueden estar distribuidos de forma independiente, como vemos acá, o en cadenas largas. Si en el caso hacemos cultivo, tenemos que hacer un cultivo en agar sangre de carnero y las colonias crecen muy bien. Las colonias tienen características especiales, son grandes, son blancas a grises y son rugosas, como podemos ver. Tienen un aspecto de vidrio esmerilado y además tienen una característica que se llama cabeza de medusa. Eso se refiere a que el borde tiene un aspecto como de nube y son proyecciones a partir del centro. Si no lo ven muy bien, acá se puede ver mejor. Acá está la colonia y sus proyecciones en todo el borde se ven como un aspecto de cabeza de medusa. También se puede hacer identificación de las esporas y de la cápsula. En el caso de la identificación de esporas, se puede usar la tinción con verde malaquita, la cual va a teñir las esporas de color verde. En el caso de identificación de la cápsula se pueden usar tres procesos. Uno, tinción con tinta china, en el cual todo el fondo se va a ver oscuro, marrón, negro, pero en el caso del bacilo, junto con la cápsula, no se van a teñir en absoluto. Entonces se ve todo el contenido bastante claro, no se colorea. En el caso de tinción con azul de metileno, va a ocurrir la reacción de Mac-Fadian, en el cual la cápsula se va a ver entre morado y hacia azul. Y por último existe una prueba, que es la prueba de anticuerpo fluorescente directo, en el cual se va a usar un anticuerpo específico contra un polipéptido de la cápsula. Entonces, este anticuerpo unido en fluorocromo luego va a fluorecer y se va a ver muy bien cómo está la forma de la cápsula. Otras características importantes, por ejemplo, en el cultivo, es que las colonias están o son pegajosas. Esto quiere decir que si nosotros usamos un asa de siembra y tratamos de levantar esta colonia, van a levantarse de forma bastante pegajosa y van a quedarse así, de esta forma levantada, con un aspecto de clara de huevo. Además, estas colonias son no hemolíticas. Eso quiere decir que no van a formar un halo de hemólisis en todo su alrededor, como si lo haría, por ejemplo, otra especie de bacillus como es Bacillus cereus. Asimismo, en cuanto a la movilidad, habíamos mencionado que Bacillus anthracis es no móvil. Entonces, podemos usar este medio semilíquido en el cual ponemos una gota llena de bacillus y lo que vamos a ver es que se encuentra suspendida y no se va a tratar de combinar con todo el medio semilíquido como si vemos en este caso. Entonces, acá también podemos ver cómo esta gota está suspendida y no se combina, y aquí sí. Para poder identificar mejor podemos usar un indicador que es el trifeniltetrazolio. Para la identificación definitiva del Bacillus anthracis podemos hacer tres formas. La primera es que demostramos que hay una cápsula mediante microscopía o DFA y además lisis con fagos gamma. Entonces, este es el DFA que habíamos visto anteriormente, un anticuerpo dirigido contra el polipéptido capsular. Y la prueba de lisis por fagos gamma viene a ser el uso de bacteriófagos que son dirigidos contra Bacillus anthracis, y en este caso si se le ponen las colonias vamos a ver cómo va a alisarlas, entonces va a realizar como una especie de un hueco. También podemos hacer otra forma de identificación definitiva con DFA contra un polisacárido específico de la pared celular. A diferencia de este DFA que es contra la cápsula, acá sería contra un polisacárido de la pared. Entonces se ve como una forma más difusa. También podemos hacer PCR como en última instancia para identificación bioquímica. Aquí podemos ver las propiedades que distinguen al Bacillus anthracis y bueno, a diferencia de otras especies de Bacillus, Bacillus anthracis tiene colonias bastante grandes, no tienen motilidad, sí tienen cápsula, es polipeptídica, luego que tienen susceptibilidad a los fagos gamma y son capaces de crecer en anaerobiosis porque es facultativo, habíamos dicho. Ahora vamos a ver el tratamiento y prevención. En cuanto al tratamiento empírico, tenemos que son, en primer lugar, el uso de antibióticos, fluoroquinolonas en este caso, ciprofloxacino o doxiciclina por 60 días, según la CDC. Otra alternativa, si es que las cepas son sensibles a penicilina, también se pueden usar penicilinas como amoxicilina o, bueno, penicilina BK. Aparte de estos
de estos antibióticos se tiene que acompañar de una inmunización. Existe una vacuna aprobada por la FDA, el cual es el Anthrax Vaccine Assort, AVA, la cual está compuesta por justamente cepas toxigénicas, es decir, que sí producen toxinas de Bacillus anthracis, pero no son encapsuladas, entonces evidentemente no van a tener patogenicidad. Esta inmunización se realiza en personas entre 18 y 65 años, entonces en personas que tienen o menos de 18 o más de 65, los antibióticos se acompañan de una inmunoterapia antitoxina. En este caso puede ser por anticuerpos monoclonales contra el antígeno protector, el PA, que son estos dos fármacos, o también pueden ser inmunoglobulinas del anthrax. Prevención y control. En cuanto a prevención y control, evidentemente es bastante difícil erradicar al carbunco o anthrax, pero como sabemos que es una infección zoonótica, entonces lo que tenemos que hacer es hacer la prevención y el control en los animales, para que luego el humano no se pueda infectar. Entonces hay dos formas. Uno, que evidentemente hay una vacunación del ganado masiva, y también podemos hacer una incineración o enterramiento de animales muertos por carbunco, de modo que así eliminamos a las esporas que quedan en el ambiente. Aquí podemos ver una imagen de cómo la SENASA, que es justamente la unidad de sanidad agraria de nuestro país, el Perú, está vacunando al ganado vacuno. Esta es una pregunta. ¿Qué afirmación es verdadera respecto al Bacillus anthracis? Pueden poner pausa y luego voy a pasar con la respuesta. La respuesta aquí es: la manifestación clínica más peligrosa es el carbunco por inhalación. El bacilo gram positivo tiene una cápsula polipeptídica no polisacárida. Uno de sus factores de virulencia es la liberación de exotoxinas no endotoxinas. Y por último, las colonias se ven típicamente blancas a grises, no amarillas, pero sí con cabeza de medusa. Ahora vamos a pasar al Bacteroides fragilis, que este es un anaerobio obligado, que normalmente es comensal de nuestras mucosas, como por ejemplo nuestro tubo digestivo. Entonces por eso les he puesto esta imagen para que recuerden que es una bacteria comensal. Vamos a ver las generalidades de este anaerobio. En general, los bacilos que son gram negativos y anaerobios, como el caso de Bacteroides fragilis, son importantes en el ser humano porque tienen una actividad dentro como parte de nuestra microbioma. Entonces, estas bacterias que son bacilos gram negativos anaerobios se pueden clasificar en 4 géneros importantes: bacteroides, justamente dentro está el Bacteroides fragilis, las porfiromonas, la prebotela y el fusobacterium. ¿Cuáles son las ventajas de tener a estas bacterias en nuestro cuerpo? Bueno, evidentemente porque es una flora bacteriana reciente y tiene una acción simbiótica, impiden la colonización de patógenos externos, así también tiene una función en la digestión de alimentos y nos dan inmunidad. Normalmente se encuentran en las mucosas y en esas tres: en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en el tracto urogenital. Las manifestaciones más comunes están presentadas en este cuadro. Son los abscesos, las infecciones en diferentes mucosas y que pueden progresar a bacteremia y endocarditis. ¿Cuáles son importantes para el caso de Bacteroides fragilis? Son estas de acá: las infecciones intraabdominales, las infecciones del tracto urogenital, que más que todo en mujeres, y que también estas dos pueden progresar a bacteremia y endocarditis. Si se dan cuenta, son infecciones que, al menos intraabdominales y urogenitales, son del diafragma para abajo. Entonces, a Bacteroides se le asocia infecciones del diafragma para abajo, mientras que a Prebotella y Fusobacterium, por ejemplo, se les asocia a infecciones del diafragma para arriba, como por ejemplo infecciones orofaringeas o pleuropulmonares. Si hacemos un recorrido a partir de los bacilos gram negativos, es decir, aquellos bacilos que se tiñen de rosado en una tinción gram, podemos ver que hay unos anaerobios estrictos. El representante oficial del anaerobio estricto es Bacteroides fragilis. Entonces vamos a ir con más generalidades. Dijimos que es un gram negativo, o sea que es rosado la tinción gram, como podemos ver en la imagen. Tiene una forma de bacilo y es pleomórfico. Eso quiere decir que cuando vemos a la tinción gram, el bacilo en verdad no es de un solo tamaño, sino que puede ser un bacilo entre más grande, más pequeño e incluso cambiar su forma a cocobacilos. No es productora de esporas, a diferencia, como habíamos visto, de Bacillus anthracis. Tiene una cápsula que es polisacárida. Además, su pared celular tiene LPS, evidentemente, pero este LPS, a diferencia de otros gram negativos, tiene poca actividad como endotoxina. Esto quiere decir que la típica presentación del shock no va a ser presente por este Bacteroides fragilis.
Asimismo, el tamaño es muy pequeño, tiene un metabolismo importante que nos beneficia también. Son sacarolíticos porque significa que hidrolizan los carbohidratos más complejos, produciendo acetato, succinato y isovalerato. Tiene un crecimiento rápido cuando se cultivan y más aún, y eso es una característica importante, es que es favorecido por la bilis. Normalmente la bilis inhibe el crecimiento de muchas bacterias, pero en este caso el Bacteroides fragilis lo favorece. El medio en el que puede sobrevivir es un medio de anaerobiosis total, es decir, es un anaerobio obligado, y asimismo tiene una distribución heterogénea. ¿A qué me refiero con esto? Que si vemos a la tinción, no tienen un patrón establecido, es decir, no están en cadenas largas, no están en pareja o independientes, sino que vemos que es totalmente mixto, totalmente disperso. Y aparte, la tinción es bastante débil, como podemos ver en la imagen. Vamos ahora a la patogénesis. Estos son los principales factores de virulencia del Bacteroides fragilis. En primer lugar, tiene la capacidad de adherencia debido a que justamente tiene fimbrias. Estas fimbrias le permiten adherirse a células tanto epiteliales como a componentes extracelulares como por ejemplo la fibrina. Asimismo, tiene una cápsula polisacárida. Este es tal vez el factor de virulencia más importante. Esta cápsula polisacárida le brinda aún más adhesión al peritoneo y además sirve como antifagocítica. Tiene un metabolismo en el cual los ácidos grasos de cadena corta también promueven esta acción de antifagocitaria. Además, produce pocos niveles, pero produce de catalasa y superóxido dismutasa. Esto le brinda una cierta tolerancia al oxígeno. Y sobre todo es importante porque cuando hay una disrupción de la barrera, varias bacterias, incluidos los anaerobios, no solo Bacteroides fragilis, van a ir a un medio donde hay mayor oxígeno. Entonces, en un primer momento, necesita esta catalasa y superóxido dismutasa para poder sobrevivir. De modo que las demás bacterias que sí consumen el oxígeno se lo van a acabar y luego ya se favorece, se tiene un medio que favorece el crecimiento de este Bacteroides fragilis. Entonces es como una especie de simbiosis. Luego también producen una toxina de metaloproteasa de zinc, la cual es causante de la diarrea, de la enteritis que vemos más que todo en niños menores de 5 años. Esta toxina evidentemente es enterotoxigénica y podemos ver esa toxina en esta imagen. Este BFT, que es Bacteroides fragilis toxin, se une a ciertos receptores, los cuales van a promover el clivaje de la decaderina, que son las uniones intercelulares, y asimismo van a ejercer todo un reordenamiento de la actina citoplasmática, que van a hacer en última instancia que este enterocito libere solutos de cloro, y como el cloro le acompaña agua, entonces este es el causante de la diarrea. Asimismo, hay producción por el enterocito de interleuquina 8, el cual va a favorecer y aún más promover la inflamación a nivel intestinal. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Entonces, las dos principales son infecciones intraabdominales e intrapélvicas. Tienen la característica de que son polimicrobianas. Esto quiere decir que no solamente está presente el Bacteroides fragilis, sino también otras bacterias, anaerobias y no anaerobias. Típicamente las infecciones se presentan como abscesos, pero también el caso, por ejemplo, de infecciones intraabdominales puede provocar peritonitis, justamente porque tiene que haber una disrupción de la barrera para que los bacteroides generen infección. Esa disrupción de la barrera puede ser por cirugía, por trauma, por apendicitis aguda, por diverticulitis y también por diálisis. También puede provocar enteritis, como dije, más que todo en niños menores de 5 años, y se caracteriza porque es una diarrea aguda, severa, no hemorrágica, o sea, no disentería, y hay gran dolor abdominal. Aquí podemos ver cómo en esta imagen hay abscesos hepáticos por anaerobios, puede ser más que todo por Bacteroides fragilis. Aquí en las infecciones intrapélvicas se manifiestan de dos formas, enfermedad inflamatoria pélvica o los abscesos ováricos. En general, las infecciones intrapélvicas se dan más en mujeres que en hombres. En esta primera imagen vemos cómo hay un absceso tuberovárico y en la segunda imagen vemos cómo la infección por Bacteroides fragilis ha progresado a una fascitis necrosante en un hombre. Luego también se pueden dar infecciones de la piel y es bastante común ver como personas en úlceras de decúbito que están postradas en cama bastante tiempo desarrollan úlceras en la parte lumbar o incluso la parte glútea o en las piernas. También se pueden dar úlceras en el pie
Y el tema es que los bacterias fragilis, en verdad los anaerobios no están presentes o no es parte de nuestra flora en la piel, pero una vez que ocurre una disrupción de la piel pueden aún más progresar la infección. También pueden provocar infección del sistema nervioso central. En este caso se presenta como abscesos de tres formas. En el parénquima, o sea, absceso cerebral, epidural, que viene a ser encima de la dura madre, o también puede ser abscesos subdurales, que en este caso se le denominan empiema subdural. Puede haber una infección cardiovascular, y en este caso se presenta como endocarditis, pero no es porque la bacteria ha sido comensal en las válvulas cardíacas, sino más bien porque ha habido una propagación hematógena que luego llega a las válvulas cardíacas y por ende provoca endocarditis, y también bacteremia. Bacteremia por bacilos anaerobios gram negativos. El más aislado es Bacteroides fragilis. Tiene una mortalidad asociada de 24 a 31%. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Primero hay que tener en cuenta que desde que se toma la muestra hasta que se van a realizar los exámenes laboratorios se tiene que mantener un medio de anaerobiosis total. Cualquier disrupción de este medio de anaerobiosis podría simplemente matar a las bacterias y cuando se realice el diagnóstico nos va a dar un diagnóstico errado, negativo errado. Entonces en la tinción Gram tenemos que son bacterias pleomórficas, como habíamos dicho pueden ser bacilos de diferentes tamaños e incluso cambiar de forma a cocobacilos, como podemos ver acá. Y cuando se hace un cultivo en agar, puede ser agar sangre o agar bilis esculina. En el caso de agar sangre, que viene a ser esta mitad, las colonias se ven bastante circulares, bien definidas, de color blanco a gris, de 2 a 3 milímetros, son brillantes y muy suaves. No tienen ningún borde característico, simplemente es bien definido. Cuando se hace el cultivo agar bilis esculina, este es importante porque justamente el Bacteroides fragilis es tolerante a la bilis e incluso desconjuga los ácidos biliares. Entonces este medio más bien favorece para su crecimiento y se pueden ver colonias que son bastante oscuras, incluso de negro a marrón. A diferencia de otras bacterias que normalmente la bilis más bien sería un factor para que no puedan crecer. Cuando se hace un cultivo en medio líquido, lo que se puede ver es que las bacterias adquieren vacuolas bipolares. Esto quiere decir en los extremos. Si vemos en esta imagen, las vacuolas en los extremos hacen que haya un centro mucho más claro. Entonces esto daría un aspecto de que fuera una espora, una endospora, pero en verdad no lo es. Esta apariencia se le llama safety pin. Hay que tener en cuenta que el cultivo de anaerobios en general demora bastante tiempo, pero particularmente el de Bacteroides fragilis no demora mucho, en verdad son 2 días y es bastante rápido. Si se quiere hacer un diagnóstico más exacto, se puede hacer una identificación bioquímica del gen 16S del ARN ribosómico. Es un examen mucho más caro que no se hace mucho. Acá también podemos ver otras características del Bacteroides fragilis a diferencia de otros anaerobios que había mencionado al principio. Es resistente a varios antibióticos, en este caso penicilina, vancomicina, colistina y kanamicina. Crece muy bien en bilis, no hay problema, es tolerante a la bilis. No produce pigmento y cuando se realiza fluorescencia en un cultivo especial no emite fluorescencia a diferencia de otros anaerobios. Tratamiento y prevención, lo último. Lo que se tiene que hacer son 2 cosas. Primero, una intervención quirúrgica, porque evidentemente debemos tratar de eliminar esos abscesos llenos de pus. Entonces lo que se hace es una incisión y luego el drenaje de dichos abscesos. También se tiene que dar una terapia antibiótica que cubra anaerobios. ¿Cuáles son? Principalmente el uso de antibióticos como metronidazol, carbapenems y también beta-lactámicos, pero con inhibidores de beta-lactamasas. ¿Esto por qué? Porque el Bacteroides fragilis produce beta-lactamasas. Asimismo, se podría dar clindamicina, pero se ha reportado un aumento de la resistencia a clindamicina, entonces podría ser no efectivo. Esta es una última pregunta con respecto a Bacteroides fragilis. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica falsa de Bacteroides fragilis? Lo dejo 5 segundos para que puedan resolver. La respuesta aquí es su cápsula polipeptídica es un factor de virulencia. En verdad, su cápsula no es polipeptídica, es polisacárida. Es una bacteria comensal, sí, es un anaerobio típico que habita en nuestras mucosas. Son bacterias pleomórficas, esto es cierto, es decir, cambian de tamaño, de forma, y produce diarrea debido a la toxina metaloproteinasa de zinc. Eso es correcto porque es una toxina enterotoxigénica. Luego, estas son las conclusiones.
El Bacillus anthracis es una bacteria aerobia facultativa, agente etiológico de la infección zoonótica del anthrax o carbunco, que es de gran importancia sobre todo en zonas ganaderas, y supone una gran amenaza al humano, pero más que todo por su infección por inhalación. Acuérdense del bioterrorismo. Los bacteroides es un género de bacterias anaerobias comensales de nuestra flora de mucosas, pero que por agresión de la barrera, disrupción de la barrera, puede provocar típicamente los abscesos. La principal especie es Bacteroides fragilis. Bien, esa es toda la bibliografía que usé para el presente video. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y les sirva de mucho este video. Para los que son estudiantes de la Cayetano Heredia, por favor los invitaría a resolver la encuesta que se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias.